¿Qué tal? Sigo aquí con el doctor Francisco Moreno, su especialidad es la infectología, es el director de medicina interna de un hospital pues muy prestigiado en México, que es, le decían hospital inglés, Sí. al ABC, y conoce muy bien el informe de la Comisión Independiente sobre la estrategia del gobierno mexicano frente a la pandemia de coronavirus en su modalidad COVID-19. Así es. Bien explicado. Muy bien. Bueno, ¿por qué no, en cuanto que ya se ha difundido mucho esto del informe que tanto ha contrariado al oficialismo, ¿por qué no nos detallas a la audiencia y a mí cuáles son los puntos clave del informe? Mira, son 402 páginas, pero tiene unas gráficas extraordinarias. Te las voy a ir pasando y te voy a ir diciendo de qué se tratan las pláticas. Esta gráfica es maravillosa porque te da la idea de por qué siguen ocultando lo que pasó. Porque para ellos esto es desnudarlos. Esto es decirles, oye, si hay 511,000 actas de defunción y hay un exceso de mortalidad de 808,000 personas, ¿por qué sigues diciendo que estuvo muy bien manejada? Cuando lo único que tienes es registrados 334,000 fallecidos por COVID, es 178,000 que tienen un acta de defunción que dice COVID, no los tomas en cuenta. Eso no? se llama... ¿Por qué no ocultamiento de información? Claro. Es como el ocultamiento del resultado de los análisis del agua contaminada en la delegación Benito Juárez, que la encriptan por 3 o 5 años porque dicen que puede haber malas interpretaciones. Pues, estas son las 6 olas de COVID que hubo en México. Y lo que quiero Fueron 6. 6. Lo que quiero que vean es la segunda. ¿Por qué la segunda? Porque la segunda es la que produjo la mayor mortalidad en México. Diciembre 2020, enero 2021, febrero 2021. ¿En qué ciudad fue la mayor mortalidad? En la Ciudad de México. Y perdóname que te interrumpa. En los días recientes, la candidata del oficialismo a la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum, dijo que en la Ciudad de México, o en Ciudad de México, porque así se llama, Ciudad de México, se manejó también el combate a la pandemia, que tiene reconocimientos internacionales. Pues no sé quién se lo puede reconocer, a lo mejor una institución tipo Galloso, a lo mejor algún tipo de institución de ese tipo. Mira, esta gráfica es muy interesante porque cuando tú ves esta gráfica, hay 200,000 en exceso de mortalidad en ese periodo de diciembre, enero y febrero. Y en la Ciudad de México es donde se presentan el 60% de los fallecimientos. ¿Y por qué es muy importante? 200,000 en el país, 60%. De ellos, 68% en la Ciudad de México. ¿Qué pasó en diciembre? La entonces jefa de gobierno no quiso parar la actividad, a pesar de que los indicadores ya mostraban un alto contagio. Siguió haciendo que hubiera reuniones, abierto el centro. Cuando trataron de frenar esto, era una bola de nieve a la mitad de la montaña. No hay manera de frenarla. Ella prefirió continuar con la movilidad, continuar con pues, usar el cubrebocas cuando no la veía el presidente y prefirió hacer un experimento con seres humanos con una medicina a la que se las dio a los capitalinos sin que ellos supieran qué estaban haciendo. La que dicen que era para matar ivermectina. piojos. ¿Cómo se llama? Ivermectina. Y fue, digamos, masiva la... Sí, a todos. Y ni siquiera le decían a la persona, oye, vas a participar en esto. Pues te daban y tómatelo porque tienes COVID. Y les daban su bolsita. Eso, para alguien que se dice científica... ¿Qué otros datos? Este dato es muy interesante. ¿Cómo está la orfandad? La orfandad. Los menores que se quedaron sin padre o sin madre o sin los dos a causa de la pandemia. ¿Por qué pasó esto? Porque en el estudio te muestran que, a diferencia de lo que sucedió en el mundo, 38% de los que murieron en México tenían menos de 60 años. Es decir, hubo una gran cantidad de población joven que murió. ¿Y por qué?
porque a esos no se les tomó en cuenta para la vacuna a pesar de que tuvieran diabetes, hipertensión. Tenían que esperarse hasta su edad. Y entonces durante la ola de Delta, muchos de esos jóvenes murieron por no estar vacunados. Dice el gobierno, es que murieron muchos porque eran diabéticos, hipertensos, obesos. Entonces, ¿por qué no los vacunaste rápido? ¿Por qué no los tomaste como una población de riesgo? Tú vacunaste por edad. Bueno, tampoco se vacunó, entiendo, de manera oportuna al personal sanitario. Esta es la siguiente. A ver. Somos el país con la mayor mortalidad en trabajadores de la salud. Yo te puedo decir algo. ¿Cuántas personas? 4.572 trabajadores de la salud fallecieron en México. Y en esto luego se piensa solo en médicos y enfermeras, no, hay enfermeros, hay camilleros, hay gente de laboratoristas. laboratorio, gente de rayos X, pero te voy a decir algo que es en donde tú me dices, oye, ¿tenemos algo contra López-Gatell? Personal de intendencia y de limpieza en los hospitales. ¿Tengo algo contra López-Gatell? Sí tengo algo. Compañeros míos de carrera, de profesión, gente con la que trabajé, enfermeras, no pudieron ser vacunados porque tenían el estigma de ser personal de salud de instituciones privadas. Tengo un compañero de toda la vida que murió en abril del 2021, cuando él pudo haberse sido vacunado. ¿Y sabes por qué murió? Porque no tenía visa y no se pudo volar a Estados Unidos. Pero, pues las enfermeras, no, los enfermeros... murió porque aquí no le suministraron la vacuna. Eso se llama homicidio. Entonces, si tú me dices, ¿tengo algo contra López-Gatell? Sí, lo quiero ver en la cárcel. ¿Crees, por lo que has conocido, pero también por las personas con las que sueles platicar, que hay fundamento para denunciar y llevar a la cárcel a Hugo López-Gatell? Sí, por eso. Porque eso es un acto premeditado en donde pusiste a los trabajadores de primera línea de instituciones privadas por ideología, por discriminación, en un riesgo de muerte, y se murieron. Porque vacunaron primero a los maestros de Campeche, cuando ni siquiera había clases en Campeche. No tengo nada en contra de ellos, pero así lo hicieron. Entonces sí hay argumentos para. A ver. Esta gráfica es excelente porque ahí te hacen ver cómo a través de un análisis estadístico existen 317,000 muertes en exceso que no debieron ocurrir. A ver si te entiendo bien, doctor Francisco Moreno. Más allá de las informaciones seguramente retorcidas y de las interpretaciones que hizo el gobierno sobre el combate al COVID, en rigor, de manera, digamos, lógica, por la fuerza del virus, murieron 500 y tantos mil personas que fueron infectadas. Por certificado de función. No había manera de detener eso, es decir, había otras medidas, el hacer más pruebas, el disminuir la movilidad de acuerdo a la cantidad de pruebas. ¿Y habrían sido menos? Por supuesto. Ah, y bueno. al no decir, salgan y abrácense. Al no decir, el cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Al no decir, si no traicionas, si no robas, si no mientes, no te va a pasar nada. Sí, pura superchería y recomendar tecitos. En fin, adicionalmente a lo que acabas de explicar, hay 333,000 personas más de los 500. De esos 800,000 de exceso de mortalidad, los que se murieron, que por exceso, porque no se suponía... Eso es lo que no termino de entender. 800 y tantos mil murieron en total. En total. Entonces, ¿por qué le dicen exceso? Porque esos no están cuantificados y entonces tú lo que haces No, pero no están cuantificados pues como 500,000. Te comento cómo se hace. Tú calculas, de acuerdo a lo que sucedió en 2016, 2017, 2018 y 2019, la cantidad de muertos que tienes. Y de repente llega 2020 y tienes un exceso de muertes comparado con los años anteriores. Entonces puedes calcular el impacto de un fenómeno que fue inusual, que en este caso fue la pandemia. Eso es lo que se llama exceso de mortalidad. Entonces ahí, porque
al poner neumonía típica, al buscar cómo esconder los casos, al decir quédate en casa, que puso una columna que realmente era muérete en casa, porque no sabían cuándo llegar, pues quiero cerrar con esta gráfica. A ver. Esta gráfica es la expectativa de vida por años, México comparado con otros países. Y ves ahí que México cae 4.1 años su expectativa de vida. Es decir, si tú naciste en el 2020, tienes 4.1 años menos de posibilidad de vivir por lo que se vivió. ¿Y quieres que te diga una cosa más grave? En la Ciudad de México, ¿sabes cuánto sucedió? 9.4 años. Oh. La peor. Pero en el mundo también disminuyó la probabilidad de... Y eso de una es esa vida gráfica. prolongada. Lo comparas con Brasil, lo comparas con Argentina, y sí, ves Japón y no le pasó nada. Pero ves los países que les pasó, perdieron 1 año, año y medio, no 4 años. ¿Hay algún otro país que haya perdido la expectativa de vida más que México? En los que se analizaron, ninguno. Francisco Moreno, yo creo que no debe gustar mucho en el oficialismo lo que has aportado para el entendimiento de lo que fue la pandemia, y me quedo sobre todo con la seguridad que manifiestas cuando dices, y vienen otras y por eso hay que tomar en cuenta este estudio para, pues caray, morir por otra causa, pero no por una mala o pésima política contra la pandemia, Así es. contra cualquier pandemia. Debemos de sacar algo bueno de lo que nos pasó y siquiera aprender de eso para no cometer los mismos errores. Y para eso no hay tiempos. Se hace cuando se debe de hacer. Pues te agradezco mucho esta plática, doctor. Es una eminencia este hombre. Muchas gracias. De veras, muchas gracias, y a ustedes, buenas noches.